Este es el complejo deportivo Orriols. Gimnasio, piscina, está dentro de un parque de Orriols que es uno de los singulares. Se cierra por la noche. Aquí tenemos la piscina. Al lado están los gimnasios. Continuamos con zona de césped donde se hacen actividades dirigidas al aire libre y las pistas de pádel, baloncesto, etcétera, todas exteriores. Y todo esto cerrado. 2 años y medio, 3 años. No hay ni un informe, ni medio, nada, de nada, de nada. Asegurado por la misma concejala y la empresa en la reunión que se tuvo el 7 de agosto. Y la otra que se ha vuelto a tener, nada, nada de nada. Fíjese todo lo que es exterior, también todo cerrado. El Parque Orriols tiene un eje que lo diferencia en 4 zonas. Una de las zonas es todo lo que son la zona deportiva, pistas, etcétera, gimnasio y piscina cubierta. La piscina cubierta, el tejado, el techo, la cubierta se desmonta y es una empresa exterior, por supuesto, cualquier empresa constructora, la que lo construye, por así decirlo, y lo trae aquí y se monta. Porque es una cubierta que en su principio, hace más de 20 años, se quitaba en verano para que fuera una piscina descubierta. Es decir, que es de quita y pon. A la izquierda, por favor. A la izquierda, por favor. ¿Qué? A la izquierda. Ah, a la izquierda. Pero ahora ya me la has fastidiado, chiquet. Ah, perdón. Pero no pasa nada. Perdona. Aquí es que con una mano ya se sabe que las cosas... Nada, no te preocupes. Gracias. Bueno, habéis visto ahora que claro, como no hay nadie y está cerrado, esto es un cúmulo de malas hierbas, bichos, etcétera, etcétera, etcétera. Como cualquier edificio o instalación que se cierra más de un mes y no se hace nada, empiezan a preferir. Es que hay de todo tipo de bichos, no solamente mosquitos, sino también ratas, cucarachas, de todo, porque está cerrado. Todos sabemos que cuando una casa está cerrada más de un mes, cuando entras dices, madre mía, lo que hay aquí. Pues esto, al final, tendremos que darle la razón, por supuesto, porque habrán dejado que se caiga. No es que se esté ahora para caer, porque no hay ningún informe de nadie. Pero cuando vengan, cuando vayan a entrar, cuando empiece la obra, que se prevé que empiece dentro de un año largo, porque no hay nada absolutamente, y por supuesto no hay proyecto, no hay nada, esto estará que no queremos ni vamos ni darnos cuenta. Y todo cerrado, incluso las zonas que son exteriores. Y las demás piscinas, todas, que tienen los mismos años. Las concesiones de 10 y 9 años caducadas, como esta, las están rehabilitando por zonas, continúan abiertas y dando servicio. ¿Por qué Orriols somos diferentes? Porque pagamos los mismos impuestos que los demás y venden nuestro suelo y nuestro cielo.